Hola amigos, aquí Pablo Salazar y bienvenidos al primer podcast. Desde hoy, que es el primer episodio de este podcast, voy a estar sacando todas las semanas este podcast, pero para darles un poco de introducción acerca de quién soy yo y qué temas vamos a ver en este podcast, pues déjenme presentarme. Como ya saben, soy Pablo Salazar, pues tengo 26 años y yo me dedico principalmente al marketing digital y justamente es uno de estos temas que yo voy a estar topando en este podcast. Pero también soy fanático, aficionado totalmente a la tecnología. Me encanta la tecnología de consumo, es decir, los nuevos gadgets como teléfonos y cosas, digamos, para la gente común en el tema tecnológico. Y de ahí también vamos a estar viendo un poco el tema del lifestyle, es decir, les voy a compartir un poco acerca de los productos o servicios que yo he usado y también, por ejemplo, lugares a donde he viajado, etcétera. Entonces, bueno, este es la bienvenida para ustedes al primer capítulo del podcast y hoy vamos a ver este review sobre un libro que estoy leyendo que se llama Crushing It, del autor Gary Vaynerchuk. Entonces, ahora les voy a presentar qué es este libro, Crushing It. Bueno, es un libro del autor Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk es un autor nacido en Bielorrusia, pero él vivió en Estados Unidos toda su vida. Hijo de padres inmigrantes, es empresario y actualmente también es influencer en redes sociales. Ya les voy a hablar un poco más de todo lo que él ha hecho. Después topamos un poco de ese tema ya empezando el libro, ya que él mismo lo relata, entonces lo quiero dejar para después. Pero para que sepan de qué se va a tratar el libro, como lo dice en su portada, es cómo los grandes emprendedores o empresarios construyen sus negocios e influencian, y cómo tú también lo puedes hacer. Es decir, es un libro, prácticamente se podría decir, de marketing digital, un poco también de motivación, pero bien enfocado al mundo de las redes sociales, al mundo del marketing en redes sociales, de cómo ahora todas las empresas deben estar enfocadas aquí y cómo tú también o cualquier persona, y no necesariamente un negocio, sino que puede ser, por ejemplo, un profesional o puede ser una persona que simplemente esté tratando de impulsar alguna idea política o alguna idea religiosa o lo que sea, puede utilizar las redes sociales para empezar a crear influencia, para empezar a crear negocios a través de las redes sociales. Entonces, en este libro, para que lo sepan, es un bestseller del New York Times, entonces no es cualquier libro. Y en la parte de atrás tenemos las recomendaciones de gente como Dwayne Johnson, La Roca, Jessica Alba, Christine LeMacau, Casey Neistat y John Mayer. Personalmente yo soy seguidor de Dwayne The Rock Johnson desde que estaba en la WWE. Siempre lo he seguido y ahora que es actor, obviamente soy seguidor de él y es uno de mis actores favoritos, de los actores contemporáneos. Y de ahí Casey Neistat es uno de mis youtubers favoritos, entonces también los recomiendo, si es que no lo conocen ahí, que lo vean. Él también recomienda este libro. Justamente para darles un poco un comentario, como yo estoy metido en este tema de redes sociales, haciendo mi canal de YouTube, que es mi proyecto, y ahora también este podcast, pues las personas que más me han influenciado, que me han motivado para hacer esto, justamente es este hombre, el que escribe el libro, Gary Vaynerchuk. Pero entre otros de estos influencers también está Casey Neistat. Por ahí también otros canales que a mí me gustan es MKBHD, Marcus Brownlee, que son justamente canales en el caso de Gary V, el tema de negocios, en el caso de Casey Neistat, el blog, y en el caso de MKBHD, la tecnología. Entonces, si es que les interesa estos canales, véanlos. Más o menos yo intento hacer este tipo de temas porque son estos los canales que a mí más me encantan. Entonces,
Se los recomiendo muchísimo. Y ahora sí, vamos pues a ver el libro. Y bueno, ya empezando con el libro, justo en la parte antes de ir al capítulo introductorio, nos da un pequeño párrafo bien interesante que nos dice: aquí en este libro vas a ver historias sobre gente que lograron en internet, ya sea hacerse conocidos o lograr hacer un negocio o promover su negocio o promover, yo que sé, su forma de pensar, lo que sea que ellos hayan estado intentando. Pero dice, esta gente no es diferente a ti. Yo que sé, las personas que tú ves que tienen éxito en negocios en internet o que tienen éxito como youtubers o como influencers, dice, no son diferentes a ti. Ellos también tenían un trabajo yo que sé, de 9 a 5, que les llevaba mucho tiempo. Ellos también tenían obligaciones, ellos también tenían deudas, ellos también tenían una familia que atender. Ellos tenían todo lo mismo que tú tienes, todos los mismos problemas que tú tienes. La diferencia es que estas personas se pusieron a trabajar duro, se pusieron a trabajar fuerte y pues luego de un tiempo y con mucha paciencia lograron tener un negocio, lograron influenciar a través de redes sociales, y esto es justamente lo que te va a enseñar este libro, los temas que este libro va a tratar. Pero tienes que saber que tú también lo puedes lograr, pero que no es fácil. Entonces, ahora sí, pues vamos con el capítulo introductorio. El capítulo introductorio empieza hablando de la hija de Gary Vee. Gary Vee nos comenta aquí que su hija justamente ha estado con él un día y Gary le pregunta, hija, pues ¿tú qué quieres ser de grande? Y la hija le responde, pues yo quiero ser youtuber. Obviamente la hija le ve a Gary Vee como él comparte a través de redes sociales, le ve como él es feliz haciendo esa actividad que él hace y ella quiere hacer lo mismo. Pero si tú le preguntas a otros niños actualmente, ellos tienen la misma idea. O sea, actualmente los niños saben que una de las formas de ganarse la vida es haciendo ya sea videos, ya sea podcast, sea lo que sea en redes sociales, que tú puedes lograr hacer negocios a través de estas nuevas plataformas, que no es algo que únicamente está dado para algunos, sino que cualquiera tiene acceso para esto. Y dice que una de las cosas más tristes es que los niños se dan cuenta de eso, pero si tú le preguntas a ciertos padres, ellos todavía no se dan cuenta de esta realidad y muchas veces le dirán, ese no es un trabajo de verdad, eso no se puede hacer o lo que sea, pero no se dan cuenta que esa gente está ganando mucho más dinero que ellos mismos. Entonces, pues eso es una de las cosas que primero nos dice Gary Vee, y eso también me hace acuerdo a que después él nos dice que actualmente no hay ningún trabajo seguro. Es decir, tal vez tú dices, no, mi hijo debe conseguir un trabajo seguro, pero tú dime, ¿qué trabajo es seguro actualmente? Actualmente tú consigues cualquier trabajo y luego de un tiempo te pueden botar sin ninguna diferenciación de quién tú seas. A cualquiera nos pueden despedir. Entonces, seas quien seas, hagas lo que hagas, es importante que tú empieces en este tema de redes sociales. Pero ahora vamos a ver, pues, entonces, ¿quién es Gary Vee? Y en esta parte del libro, Gary Vee se presenta un poco sobre quién es él y qué ha hecho. Pues, para quienes no lo saben, Gary Vaynerchuk, como ya les dije, es un inmigrante que vino de Bielorrusia a Estados Unidos y con su familia, ellos tenían un negocio de licores, de vinos. Entonces, él cuando ya llegó, digamos, a
a su adultez, se podría decir, empezó a trabajar en la fábrica de su familia, perdón, en la distribuidora de su familia. Y él lo que hizo fue fundar la primera librería digital de vinos. ¿Cómo lo hizo? Lo que hizo es empezar a recaudar todos los emails de las personas que entraban a la tienda. Y él les empezó a mandar emails, les empezó a mandar información. Tú pregúntate, ¿qué le interesa a una persona que va a comprar licor, que va a comprar vino acerca de ese tema? Entonces él empezó justamente a compartir lo que él creía que a esa gente le interesaba. Por ejemplo, cataba los licores, cataba los vinos, les decía su opinión, les mandaba escrito por email, les mandaba grabado por video. Y justamente de esta forma empezó a crear una relación con ese público, con esa gente. Y lo que fue él hacer es lanzar un producto que sería como una suscripción mensual para su club digamos, de Wine Library, que así se llamaba, y la gente empezó a recibir el vino que él les recomendaba mensualmente, ni siquiera vino que él fabricaba ni nada, sino vino que él recomendaba de la licorería de su familia. Y así, imagínense, él logró aumentar las ventas de su familia de 3 millones a 65 millones de dólares anuales. Bueno, en el libro dice de 4 millones a 60 millones, un poco menos de lo que leí en su biografía, que por ahí la vi en su página web, pero por ahí mismo va. Imagínate, lo que hizo fue aumentar como 20 veces las ventas anuales de su familia, simplemente haciendo lo que ahora todo el mundo puede hacer en redes sociales, pero él en ese tiempo lo hizo por email, lo hizo mandando videos, pero ahora nosotros podemos hacer lo mismo en redes sociales. Y justamente, bueno, antes de meterme más en este tema, ¿qué es lo que hace Gary Vee actualmente? Después de retirarse, digamos, de la empresa, de su familia, lo que él empezó a hacer, según su propia historia, empezando desde cero, empezó a promocionar una compañía de publicidad, pero de publicidad de este tipo, ¿no? De redes sociales. Entonces, él tiene actualmente 2 empresas, VaynerX, que es una compañía de comunicación, es decir, él ahí tiene, por ejemplo, revistas, pero digitales, obviamente, sobre hombres, o sea, todo lo que es estilo de vida de hombre, cuidado personal. Tiene otra del tema de mujeres, tiene una de deportes, tiene varios, digamos, canales de comunicación. Y de ahí también tiene la empresa VaynerMedia, que en cambio es una agencia publicitaria donde atiende a empresas del top 100, digamos, de allá de Estados Unidos. O sea, tiene clientes que son del Forbes 100, es decir, de las 100 empresas más valiosas de los Estados Unidos. Entonces, este es Gary Vaynerchuk. Y ahora, una de las cosas que nos dice Gary Vee es que este libro hay que leerlo más de una vez, porque tal vez la primera vez que tú lo leas, o tal vez tú ya has estado siguiendo a Gary Vee y bueno, sí, te parece interesante la idea, pero dices, yo tal vez no lo puedo aplicar. ¿Cómo lo voy a aplicar en mi caso? Mi caso es diferente. Eso es lo que la gente muchas veces dice. Mi caso es totalmente diferente. En mi caso no se puede. Pero realmente esto se puede aplicar a todo. Ya sea que tú tengas un negocio pequeño, ya sea que tú seas un profesional, ya sea que tú, digamos, por ejemplo, abogado, médico, etcétera, o ya sea simplemente que tú quieres transmitir una idea política, una idea religiosa, etcétera, se lo puede hacer. Esto es fácil, simplemente, bueno, no es fácil, pero fácil es empezar, digamos, lo difícil es continuar y mantenerse. La idea aquí es, por ejemplo, tomar el ejemplo de Gary Vaynerchuk. ¿Él qué hacía? Él vendía licores. Yo no sé cuál sea tu mercado, pero, por ejemplo, él vendía licores. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, voy a producir contenido, en ese tiempo en email, pero en este tiempo sería en redes sociales,
voy a comprar publicidad en redes sociales, voy a empezar a hacer videos en redes sociales, voy a empezar a hacer podcast en redes sociales y voy a empezar a compartirle a la gente, voy a empezar a ayudar a la gente en estos temas y así te ganas la confianza de la gente y la gente luego va a querer tener tus productos. Entonces él cuenta justamente que había un profesor de arte, que después les voy a contar específicamente la historia, pero ahorita lo que les quiero decir es que él era una persona que leyó alrededor de 3 veces este libro y las primeras 2 veces sí le gustó, pero no sabía cómo aplicarlo. Imagínate tú siendo un profesor de la universidad tal que enseñas arte, te contratan para eso nada más, nunca has tenido éxito vendiendo tu arte individualmente, o sea, nunca te hiciste tú un pintor famoso ni nada, sino que simplemente enseñas y ya. Entonces él leyó el libro, leyó varias veces y a la tercera vez le nace la idea de cómo aplicarlo en su negocio. Entonces vamos a contarte cuál es esta historia del profesor de arte, pero antes de eso yo quiero que tomes en cuenta, si es que un profesor de arte lo hizo, no importa en qué negocio estés tú o qué hobby tengas tú o qué es lo que te gustaría compartir con el mundo, siempre se puede hacerlo, no importa qué negocio tengas, lo vas a poder hacer. Entonces, ¿qué sucedió con este profesor de arte? Lo que nos cuenta Gary Vee es que a la tercera vez que este profesor lee el libro, pues se le ilumina digamos, tiene la idea y se da cuenta qué es lo que él debe hacer. Entonces, él daba clases normalmente en la universidad y lo que decide hacer es dar clases gratuitamente. Empieza a publicar en Instagram, empieza a publicar en Facebook, a sus amigos, a la gente de la universidad. Si es que yo me imagino, por ejemplo, si es que tal vez no tienes digamos un círculo muy grande de gente, bueno, tal vez él era un profesor, entonces había mucha gente de la universidad que podía contactar y todo a través de redes sociales, pero si tú no tienes tanto, pues simplemente pones un anuncio en Facebook dirigiéndote al mercado que tú vas. Entonces también me parece que él relata que puso anuncios en Facebook, pero también dice que en cambio en Instagram lo hizo de manera gratuita, de que va a dar unos cursos gratis. Entonces la gente asiste a sus cursos y se dan cuenta que él tiene el talento, que él sabe del tema del arte y cada vez empieza a ir más gente a sus cursos. Primero dice que iban como 10 personas, después 50 personas y obviamente él, por ejemplo, jamás había sido famoso por sus pinturas. Él hacía sus propias pinturas, sin embargo, lo único que le había generado ingresos es dar clase en la universidad. Pero ahora que él daba sus propias clases gratuitas, resulta que los estudiantes querían comprarle las pinturas del mismo profesor. Entonces él empieza a vender sus pinturas por $200. Y no solo los mismos estudiantes, sino que se empieza a hacer famoso, le empiezan a compartir en redes, le empiezan a recomendar, empieza a transmitirse el boca a boca, la propaganda de él mismo, de toda la gente, digamos, que le recomendaba. Y actualmente él está vendiendo sus pinturas en $1,300. Pero bueno, esto es lo que dice la historia, pero en realidad yo me imagino que él seguramente ahora ya debe tener un negocio que más que las pinturas sea este tema de los cursos. Él tal vez ya se pudo haber expandido a cursos digitales, etcétera. Pero bueno, lo que él dice, lo que él cuenta aquí es lo de las pinturas y dice que actualmente sus pinturas ya están incluso en galerías de Nueva York, donde ha podido venderlas por $1,300. Entonces, obviamente, tú dices, ¿cómo alguien puede hacerse famoso en el arte? Es algo súper difícil. Y por ejemplo, Gary Vee todo el tiempo está hablando de hip hop, porque allá en Estados Unidos la cultura del hip hop es súper amplia, súper conocida. Entonces él lo que recomienda, por ejemplo, a mucha gente que está metida en el mundo del hip hop, dice, tú no necesitas actualmente ya una disquera o que te suenen en una radio. No, lo que tú debes hacer, empieza a subir a YouTube
empieza a subir tu música, pero también empieza a relacionarte con la gente, empieza a compartir ahí en redes sociales. Y pues él dice, mientras más contenido tú subas, o sea, mientras más cantidad, es más probable que alguien te vea. Porque mucha gente dice, no, la calidad antes que la cantidad. Y muchas veces la calidad te puede llevar a que tú trabajes meses en un solo proyecto y luego nadie lo vea. Mientras que la cantidad lo que hace es que tú, mientras más canciones subas, por ejemplo, en el caso de estos artistas musicales, mientras más canciones subas, mientras si tú posteas todos los días, si compartes algo todos los días, si subes fotos de lo que estás haciendo, de tu estudio, de lo que estás grabando, de lo que estás cantando, de tus letras, y mientras más cantidad tú puedas compartir, es más probable que alguien te vea. Entonces, este es el primer ejemplo que nos da, y ahora yo quiero compartirles unos ejemplos que no están en este libro, pero que yo me he dado cuenta que han sucedido y que son ejemplos más cercanos, porque tal vez tú dices un pintor o un músico, bueno, yo no sé, yo tengo un trabajo mucho más aburrido, mucho más simple, entonces tal vez yo no lo puedo aplicar, pero te voy a demostrar que sí. El siguiente ejemplo es de un doctor peruano. Como te digo, esto no está dentro del libro, sino que yo lo encontré por ahí en Facebook. Un médico peruano que una vez me enseñó mi mamá, que estaba ahí en el Facebook hablando de medicina, hablando de salud. Y resulta que este médico tenía como, no sé, como miles de seguidores. Y yo veía que ahí la gente le preguntaba. Y yo digo, imagínate, este hombre está compartiendo toda esta información gratis, pero ¿qué hay atrás de eso? Atrás de eso, imagínate, él seguramente ya debe ser muy famoso. Mucha gente debe estar escribiéndole para ir a su consultorio. Y el hecho de que él esté compartiendo en redes sociales hace que él pueda cobrar más que sus mismos colegas. Es decir, un doctor, cualquier doctor promedio, normal, va a estar cobrando lo mismo que esté cobrando el mercado. Pero este señor ya se debió haber hecho una fama a tal nivel, no necesariamente en todo Perú, no necesariamente ni siquiera en su ciudad, pero entre sus seguidores. Entonces debe haber gente que incluso viaje a su ciudad para poderle conocer, para poderle visitar, o gente que viva por ahí, o si él, digamos, tiene conocimientos de cómo manejar publicidad en redes sociales, puede estar promocionando sus videos en ese sector donde él vive, y seguramente ya puede cobrar mucho más que otros doctores simplemente por el hecho de que le conocen, de que es famoso. Y no solo eso, sino que después lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, sacar productos digitales, sacar un audiolibro, sacar, yo qué sé, incluso ahora hay una plataforma que se llama Patreon, donde la gente te paga porque tú produzcas contenido. O sea, por ejemplo, digamos que mis podcasts se vuelven tan geniales y tan famosos, y mis videos también, que yo digo, bueno, para que yo pueda seguir produciendo, ayúdenme financiando digamos, mi cuenta de Patreon. Entonces, hay gente que se suscribe para darme, yo que sé, $1, $5, $10 mensuales, y yo les mando contenido exclusivo. Entonces, ahora hay tantas formas de hacer esto, y este es uno de, digamos, los ejemplos que yo he encontrado aquí en Latinoamérica. Y si aquí se ha hecho, digamos, en Perú, imagínate en donde sea que tú estés, también se lo puede hacer, y no importa qué carrera seas tú. Tal vez tú eres un marketero como yo, tal vez eres, yo que sé, un diseñador gráfico, y lo que sea que tú seas, puedes empezar a hacer blogs, puedes empezar a hacer tutoriales, puedes empezar a hablar de tu tema en redes sociales. La gente te puede empezar a conocer, y después de eso intentar vender, pero primero hacerte conocer.
La siguiente historia que te quiero decir igual no está aquí en el libro, pero es de una señora de, digamos, una carrera o una actividad que tú te imaginas que mucho menos va a poder hacer algo en internet, y es una persona que limpiaba casas. Imagínate una persona que limpiaba casas. Resulta que en Estados Unidos hay una señora que limpia, que se dedicaba a limpiar casas personalmente. Lo que ella empezó a hacer es subir videos a YouTube sobre tips de cómo limpiar cosas que la gente generalmente no sabe cómo hacer, cosas muy difíciles, manchas muy difíciles de sacar, yo qué sé, cosas que solo ella, por su experiencia, por lo que ha hecho, sabe. Y lo que sucedió fue que sí, o sea, tuvo mucha aceptación el contenido de ella y la gente le empezó a ver bastante. Y actualmente ella tiene una compañía de limpieza. Entonces imagínate a lo que llegó. Ella actualmente seguramente ya no limpia las casas de ella misma, sino que ahora contrata a gente para que haga la limpieza. Entonces es una cosa loca, es una cosa increíble. Ahora imagínate, ella empezó ahí a hacer sus videos. El esposo le ayudaba a editar y todo esto. Ella veía los temas, ella sabía, era experta en lo que hacía. Entonces la gente le empezó, digamos, a demandar su producto y se tuvo que expandir y hacer una empresa de limpieza cuando ella únicamente cobraba por hora, iba, limpiaba. Y justamente esto me recuerda también a una conferencia que yo fui, en donde nos hablaban de que incluso si es que tu idea es quedarte como empleado, tú no quieres, digamos, ser empresario, simplemente quieres ser un empleado, tú debes estar en redes sociales. ¿Por qué? Imagínate, por ejemplo, tú estás aplicando para un trabajo de gerencia y tú no tienes, hay tres opciones. La primera, tú no tienes redes sociales. En el caso de que no tienes redes sociales, puede ser negativo o puede ser neutral, o sea, simplemente no te encuentran y ok. Ahora, también puede ser negativo, también puede ser que tú en tus redes sociales tienes fotos que estás bebiendo, que estás, fotos comprometedoras, y más bien alguien, la gente que te quiere contratar, te busca en Facebook, que ahora es súper fácil, y dice, no, mira, este hombre es un borracho, no le vamos a contratar. Ahora, la tercera opción, que es la ideal, es que tú estés tratando de ser influencer en tu campo, y estés compartiendo contenido. Entonces la persona que te va a contratar digan, miren, este tiene un canal, este es un experto en lo que nos viene a ofrecer su trabajo. Y en ese caso tú eres capaz de cobrar mucho más que tus colegas en el mismo campo. ¿Por qué? Porque tú estás demostrando que tienes gente que te sigue, la gente que te comenta, la gente que digamos, muestra que tú vales más que otros. Entonces, en ese momento, tú incluso puedes dejar de ofrecerte como empleado y empezar a ofrecerte como servicios profesionales y cobrar más que otros, y en lugar de ser un empleado más, por ejemplo, ser un consultor. Entonces, en realidad, cualquiera lo puede hacer, no importa en el campo que esté. Casi terminando este capítulo introductorio, Gary Vee nos habla y nos da un pequeño ejemplo de que él se dedicaba a intercambiar cartas de béisbol. Allá en Estados Unidos hay esta cultura de comprar cartas de béisbol que tienen las figuras de los jugadores de esas temporadas y de todas las temporadas, y van coleccionando, y algunas llegan a ser muy valiosas, las van intercambiando, etcétera. Entonces dice que cuando él hacía eso y él se dedicaba a vender estas cartas, estas tarjetas, le decían, tú vas a ser un perdedor, eso no te va a servir para nada, tú no vas a llegar a nada con eso. Pero ahora más bien todo se da la vuelta, imagínate. Ahora más bien él desde ese momento ya estaba metido en los negocios desde esas pequeñas cosas, y ahora más bien la gente le dice, tú vas a ser el próximo Mark Zuckerberg. Y bueno, dentro de esto nos dice que, por ejemplo, los papás que les dicen a los niños, no juegues tantos videojuegos, no se dan cuenta que hay niños jugando videojuegos que están ganando mucho más que sus padres. No se dan cuenta, por ejemplo, padres que les dicen a las niñas, no te maquilles, no te tomes fotos sonriendo, que hay niñas que están ganando mucho más que ellos haciendo justamente eso y compartiendo en Instagram.
Claro que estos son casos que a veces suenan más lejanos, o sea, decir me voy a volver famoso en Instagram por subir mis fotos o me voy a volver famoso jugando videojuegos, pero ya te he mostrado que hay casos de gente en otros negocios totalmente normales que también pueden lograrlo. Y para terminar el capítulo te quiero dejar con esta reflexión. Nosotros tenemos dos opciones en la vida. La primera opción es tú buscas un trabajo seguro, aunque ya te dije no hay ningún trabajo seguro. Actualmente en cualquier momento te pueden despedir, te pueden botar de cualquier trabajo. Pero digamos tú buscas un trabajo normal, ¿ya? Y tienes la posibilidad de que te vaya bien o de que te vaya mal y termines pobre. O tú te dedicas a lo que te gusta, a lo que te apasiona. Eso no quiere decir que por eso ya no vas a tener que tener un trabajo normal. Tal vez te va a tocar tener un trabajo mientras tú haces también lo que te apasiona. Y lo haces en los fines de semana o en las madrugadas o en las noches. Pero la segunda opción es esta. O sea, tú haces lo que te gusta y también tienes la posibilidad de lograrlo o de fracasar. Esa es una de las cosas que me gusta de Gary Vee, que él no te dice, con este libro tú vas a ser millonario, simplemente te dice, hazlo, inténtalo, ten mucha paciencia, espera, si es que te toma años, si es que te toma 6 años o más, no importa, pero te vas a divertir haciendo algo que te apasiona. Vas a compartir con el mundo algún conocimiento que tú tienes y en algún punto te va a dar algún tipo de frutos, o por lo menos te va a traer una seguridad de que tú no solo dependes de un trabajo normal, sino que por ahí, como este profesor de arte, todavía no está ganando más de lo que gana como profesor, pero ya está ganando $30,000. Yo que sé, como profesor tal vez esté ganando 50,000, ya mismo igual a lo que está ganando en su trabajo normal, y en algún punto tal vez pueda dejar este trabajo. Pero más que nada está haciendo algo que le encanta. Entonces, yo creo que todos podemos hacer esto, yo creo que todos podemos dedicarnos a compartir algo que nos guste. Y bueno, este sería este capítulo, o más bien simplemente la introducción. Así que amigos, si es que les ha gustado este primer episodio, este primer podcast del libro Crushing It de Gary Vaynerchuk, pues en el siguiente episodio, que será la próxima semana, estaré revisando el capítulo 1. Así que bueno, síganme, compartan. Yo voy a estar compartiendo los links a este podcast en redes sociales, entonces ayúdenme poniéndole un compartir, un share, dándole un like, y también síganme en mis redes, síganme en mi canal de YouTube donde subo videos, y también en Facebook, Instagram y bueno, Twitter, que en todas las redes sociales estoy ahí activo. Siempre me van a encontrar como Pablo Salazar X2, Pablo Salazar por 2. Entonces ahí estoy en todas las redes. En YouTube siempre subo los videos primeros, y acá los podcasts voy a estar subiendo seguramente a Spotify y también a iTunes, y posiblemente también suba los podcasts a YouTube, pero ahí estén atentos, ayúdenme, ya les dije, compartiendo. Y muchas gracias por haber escuchado este primer episodio. Nos vemos en el siguiente video. Digo, en el siguiente podcast. Nos escuchamos en el siguiente podcast.